Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. Siempre hacemos como una especie de editorial, de apertura, ¿no? Como para entrar en el tema o entrar en la historia de nuestro invitado. Hoy, ¿sabes qué? Quiero simplemente leer algunas cosas. Se conocieron datos en la Argentina a través de un informe de la Corte Suprema de Justicia donde dice que en el año 2016, este informe se dio a conocer ahora, una mujer cada 35 horas muere en la Argentina. En el año 2016 murieron 254 mujeres. Hubo un crecimiento del 8% en casos de femicidios en la República Argentina el año pasado. 244 chicos quedaron huérfanos. El aumento sostenido, si tomamos en cuenta, en el 2014 morían 225 mujeres, cifra que crece casi de un 20% todos los años. El vínculo predominante es entre la víctima y el victimario, pareja o expareja, casi en un 80%. En el otro gran porcentaje es un familiar directo. Y por último, hay un dato que me parece que es clave. El 47% de las causas, casi la mitad, sigue en proceso de investigación. Una resolución. El 22% fue llevado a juicio. Menos de la cuarta parte. Y lo peor del caso, y con esto abrimos, solo un 9% de las presentaciones judiciales en la Argentina tuvieron una condena. El 9%. Datos de la Corte Suprema de la Argentina en una violencia sin fin, como titulamos hoy este programa referido a la violencia de género. Dale. Basta de beneficios a los femicidas. No más femicidas sueltos. Nuestro dolor es más grande cuando la justicia no llega. Que la justicia tenga en cuenta las voces de las mujeres. Pedimos justicia por las niñas y niños y adolescentes que no tienen más a sus madres. A juezas y a jueces le decimos, no queremos restablecer el vínculo con el femicidio. Basta de fiscales que digan que las mujeres mueren por amor. Queremos un poder judicial libre de machismo. Quienes pierden a sus madres por femicidio, La justicia calla sus derechos. Queremos una ley de pérdida de responsabilidad parental para los femicidas. Por nuestras víctimas, memoria, verdad, justicia. Por ellas, ni una más, nunca más. Este corto, realizado por familiares de víctimas de violencia de género, nos dejan ya preguntas sobre la mesa. Estamos con una especialista, estamos con Marisa Maritato. Marisa, gracias por estar. A vos, muchas gracias. A ver, me quedé pensando dos cosas que dice el spot, ¿no? Referida a fiscales que todavía creen que las mujeres mueren por amor, que hay que restablecer el vínculo. Digo, vos no sos abogada, sos psiquiatra, o sea, no te puedo preguntar de ese lugar, pero seguramente a partir de los testimonios sí podés haber escuchado esto, ¿no? Digo, de que asesorando a una víctima, que escuches de alguien en la justicia, que hay que restablecer el vínculo, hay que tratar de que se vuelva a unir esta familia. Digo, yo esto lo he escuchado como argumentos procesales. Sí, bueno, la realidad es que nosotros tenemos dos escenarios habituales en la salud mental en el abordaje de
esta situación cada vez más sensible, ¿sí? El escuchar los números es una realidad que vivimos todos los días. Hoy en día tenemos 4 consultas semanales en la emergencia de víctimas que inician su situación de violencia en realidad. Pero también hay otro grupo de víctimas crónicas que son las más difíciles de abordar y las que son las más vulnerables a tener que revincularse con el agresor. Cuando hablas de, y ya nos vamos a meter un poquitito más en este tema, ¿no? Digo, víctima y victimario, ¿cuál es el elemento que prevalece? ¿Es el poder? Digo, ¿por qué primero se ejerce la violencia? Vamos a empezar por ahí, después veremos del otro lado, ¿no? ¿Por qué se ejerce la violencia? ¿Como un ejercicio de poder? ¿Con una pauta cultural machista, como se decía por ahí? En realidad la violencia es una reacción que no es normal, no es algo inherente al ser humano. ¿Por qué? La violencia busca hacer daño en el otro y generalmente ese otro es un ser que está en inferioridad de condiciones. Cuando hablamos de una relación entre hombre, mujer, si el hombre es el agresor y la mujer es la víctima, claramente, como es la mayoría de los casos, la mujer está en inferioridad de condiciones muchas veces económicas, más allá de físicas, porque claramente, fisiológicamente la mujer tiene menos fuerza, tiene menos masa muscular y la hace un ser más débil frente a la fortaleza que pueda tener el hombre. ¿Y qué es lo que le pasa al hombre por la cabeza? Digo, muchas veces he escuchado a especialistas que dicen, bueno, esto tiene que ver con un desarrollo de su propia, con su propio desarrollo mental, con carencias, con historias de pasado. Digo, que no digo que no pueda haber pasado, pero ¿qué es lo que se ejecuta en ese momento? ¿Qué es lo que se le dispara en la cabeza a ese tipo cuando golpea a una mujer o cuando le insulta, cuando la agrede? En sí no podemos, o muchas veces se considera un enfermo al agresor y no siempre esto es así. Si bien la droga también atraviesa la violencia o la violencia está atravesada por la droga, como querramos verlo, en realidad no es una enfermedad la violencia, es una elección que puede tener que ver con un pasado complejo y lleno de carencias, pero no por eso se justifica el agresor ser un agresor. La violencia no es una enfermedad, es una elección y es una desigualdad de poder, con la búsqueda puntual de agredir al otro y de hacerle un daño que en muchos casos no es solo físico, sino es emocional y social, y que es lo que pone a la víctima en una condición tan particular y de tanta sensibilidad que por suerte está teniendo una sensibilidad social que en otros tiempos no teníamos. Y ahora, yendo al lado de la mujer, vos decías muchas veces el condicionamiento es económico, es social, pero hay también algún condicionamiento afectivo, digo, desde lo emocional. Hay una relación así de dominado y dominador que termina aceptando ese rol y dice, esto es lo que me tocó en la vida. Por supuesto que la mujer que vive una situación de violencia tiene una susceptibilidad, tiene una debilidad en algún punto, pero en los casos donde la violencia se hace como un modo de vida, es un trabajo muy fino que va haciendo el agresor hacia la víctima. La mujer queda reducida a la nada misma y realmente el agresor le hace pensar que ella es la culpable de la situación. Y queda atrapada en ese laberinto donde hay una necesidad económica, hay hijos muchas veces, hijos que tienen que mantener y donde ella se siente culpable y provocadora de las situaciones o merecedora de estas situaciones. Esto pasa cuando la víctima ya es una víctima de maltrato crónico, ¿sí? Que es tan difícil a veces desarraigarla de esa situación, de ese círculo vicioso en el que está inserta. ¿Escuché esta vez? Digo, en consultorio, ¿se te acercó o se te acercan hombres diciendo, yo me reconozco como un tipo violento, tengo esta situación, no la puedo manejar, me descontrolo, pero quiero resolverlo? ¿Esto existe o es parte del imaginario? Son los mínimos y aparece en realidad cuando están forzados a consultar por algún juicio pendiente, por una denuncia en curso, por alguna situación que los comprometa. Pero en sí como pedido de ayuda es muy raro. ¿Y existe la posibilidad de ayudar? Digo, ¿alguien que quiere salir de eso? Para poder ayudar, primero tiene que reconocer que quiere salir de eso, ¿no? Claramente hay que reconocer que hay que hacer un cambio. Entonces es a veces muy difícil que el hombre consulte porque quiere cambiar. Es una minoría de casos. En realidad, sí, a lo largo de mi profesión, 1 o 2 casos he tenido que abordar y en el marco ¿no? En el marco de una necesidad por una responsabilidad legal en curso. Y hablabas también de la mujer, digo, la mujer que es recurrente, ¿no? Que se va a drogar, que vuelve, que se vale, que entra, digo, en un círculo vicioso donde no puede terminar con una ruptura.
¿Qué es lo que se hace ante eso? En general uno trata de orientarlas. Cuando tenemos una víctima ya crónica de maltrato, estamos también frente a una patología que se da justamente con el maltrato continuo. El riesgo que corre toda víctima de situaciones continuas de violencia es el desarrollo de distintos tipos de patología del campo de la salud mental, a saber, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastorno por estrés postraumático, que es una de las consecuencias más severas y que nos alerta mucho a los psiquiatras, y uno tiene que abordarla desde los síntomas que empieza a tener. Una víctima en general se define como un ser que presenta reacciones normales frente a un hecho normal, pero cuando la víctima es crónica ya estamos hablando de la inserción de una patología consecuencia del maltrato. Te voy a hacer una pregunta que va a parecer casi naif, pero digo, una mujer que ha sufrido violencia, que muchas veces fue expulsada de su casa con sus hijos, abandonada en situaciones económicas terribles, que ha sido golpeada, que ha sido humillada, digo, ¿en algún momento puede volver a confiar en otro hombre? Digo, puede volver, después digo casi naif, digo, ¿puede volver a enamorarse? ¿Puede creer en que un hombre va a ser distinto? Primero tiene que darse cuenta que ella no es la culpable de esta situación y que no es la generadora de esta situación. Por eso son trabajos de muchos años, tanto en terapia, muchas veces a nivel psicofarmacológico, hay un requerimiento psicofarmacológico, y bueno, y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo se puede llegar a superar un momento en la vida que no haya sido del todo feliz o para nada feliz. Pues es que por este laburo nos ha tocado, digo, a muchos colegas conocer casos de cerca. Recuerdo un caso que lo seguí durante bastante tiempo y supe, porque tuve algún contacto después con el tiempo, que había podido recomponer, pero ella misma me decía, me costaba horrores. Cada vez que había podido terminar con esa relación enferma, había podido recomponer sus vínculos sociales, pero no podía revincular afectivamente con un hombre. Le había costado muchísimo y me decía una frase que me quedó grabada, digo, pobre que viene, ¿no? Porque realmente, o sea, era muy difícil simplemente esto, confiar. Me decía, no toleraba que me toque la mano. Sí, o sea, realmente es una herida muy profunda que sí se puede encaminar como corresponde, con profesionales especializados en el área, se puede salir, se puede intentar, se puede vivir y se puede ser feliz, buscando la ayuda necesaria. Y cuando hablamos de ayuda, bueno, para la gente que no la conoce, Vanessa está a cargo del equipo de salud mental en Vicente López, de la Secretaría de Salud de Vicente López, y hace muy poquitito se hizo una propuesta que me parece que es interesante, por eso vamos a compartir con esta nota para recordar un poco lo que pasó hace algunos días nada más en Vicente López, que hizo una propuesta y creo que puede ser acompañada en toda la provincia de Buenos Aires. Mirá. Estamos presentando un protocolo único de atención en el caso de situaciones de violencia de género. Eso quiere decir que tanto la patrulla, con sus unidades especialmente capacitadas, con equipo capacitado desde el punto de vista psicológico y legal, junto al área de salud, con sus consultorios y equipos especialmente dedicados a las situaciones de violencia de género, y el Centro de la Mujer, que toma la posta al día siguiente, ese día siguiente tan doloroso, tan difícil de intentar recomponer la autoestima, la capacidad de desarrollo y de crecimiento de la mujer. Todos juntos trabajan en un protocolo único. No es que cada uno hace lo que quiere y quedan vacíos en el medio y la mujer que no sabe qué hacer, sino que hay un claro procedimiento de cómo cada área acompaña a la mujer y a la familia afectada por la situación de violencia en este camino. Bueno, alguien habló del protocolo, Jorge Macri estaba haciendo un trabajo conjunto. Yo te cuento una historia al revés que fue real. Una mujer víctima de violencia se acerca a la policía. La policía le dice, no pasa nada, no te hizo nada, no te golpeó tanto, si querés andar a la fiscalía. Va a la fiscalía y la fiscalía dice, no hay elementos, anda para casa, ya está, es un enojo, se le va a pasar. Va al hospital para atenderse y le dice, ¿por qué son estos golpes? Y mi marido me golpeó. Bueno, está bien, ponete hielo y andate para tu casa. Esto pasó. Digo, este es el protocolo muchas veces en Argentina. ¿Qué es lo que se propone ahora? Bueno, la idea es básicamente lo que apunta a este protocolo. En primera instancia es un trabajo
multidisciplinario, que creo que es una de las maneras de abordar esta situación tan sensible para nuestra comunidad, para nuestro país y para el mundo en general. Vicente López, estamos ya trabajando con este protocolo que nos da mucho resultado porque permite cuidar a la víctima, básicamente, que es uno de los elementos más importantes. La víctima llega a la emergencia, a la guardia del hospital, muchas veces es traída por la unidad de violencia de género, que depende de la Secretaría de Seguridad. Hay una, cuando hablas de una unidad de violencia de género, quiere decir que hay policías o integrantes de fuerzas de seguridad preparados para esto. Exactamente, para poder escuchar a la víctima y saber orientarla para hacer la consulta en el hospital, donde justamente lo que se hace no solamente es escucharla desde el plano de la salud mental, por supuesto, contenerla y orientarla, sino que además queda asentado un documento donde si hay lesión física también va a quedar esa historia clínica que va a ser la prueba para una eventual denuncia en la fiscalía. Se contiene a la víctima, de esta manera se la hace pasar inmediatamente y no se la tiene en la sala de espera para que no se revictimice. Se la aborda desde la multidisciplina, el clínico, el traumatólogo, la especialidad que sea necesario. Se pone a disposición un equipo de salud mental, tanto al psicólogo como al psiquiatra, para abordarla o no, según ella. No es obligación, sino que sabe que está este equipo para escucharla, orientarla, y se la orienta justamente al centro de la mujer, además desde el marco legal de hacer las denuncias en la Comisaría de la Mujer y en la Fiscalía de Género. También se le orienta al Centro de la Mujer, donde hay especialistas en la temática y para que inicie su recorrido con profesionales capacitados. Vanessa, sé que te lo decía al principio, no sos abogada, pero al estar emparentado seguramente conoces mucho de esto. Hace muy poquito tiempo, quizás oíste la historia del intendente Diego Valenzuela, ¿no? Que había escuchado a una mujer que estaba siendo víctima de la agresión de su pareja. Él se acercó, tomó intervención, se encerraron en la casa, vino la policía, tuvieron que esperar que el tipo saliera. Digo, legalmente faltan recursos todavía, porque me venía a la memoria esto, porque Diego Valenzuela contaba, o sea, él estaba del lado de afuera y no podía hacer nada. Llegó la policía y dice, no podemos entrar si no tenemos una orden, aunque le esté rompiendo la cabeza, tendríamos que estar escuchando gritos y estar en una situación para poder forzar la puerta. Digo, faltan además, más allá de los recursos médicos, económicos, faltan recursos legales. En realidad sí, o sea, cuando hay alguien que objetiva un riesgo de vida cierto inminente, no necesita una orden de allanamiento para ingresar a un domicilio. Esto es una realidad que ocurre tanto en una situación de violencia como en una situación de vida en sí, sea cual fuera el elemento que genera el riesgo de vida, sea un agresor, sea lo que sea. No es necesario una orden de allanamiento para ingresar. El personal de salud puede ingresar con la ayuda, por supuesto, de seguridad a cualquier domicilio donde se pueda objetivar el riesgo de vida. Lo último, tengo que ir a un corte, pero en esa presentación de este protocolo también se hablaba de una asistencia económica por parte de la provincia. Digo, ¿cuánto pesa? ¿No? Porque yo pensaba, ¿cómo hace una mujer para irse? Porque le dice, está bien, déjalo, tenés que dejarlo, tenés que ir a otro lado. Ajá, fenómeno. ¿Y qué le dice esto a la mujer? Digo, ¿qué le pasa? Porque es una impotencia. ¿Cómo ayudas? Bueno, es que la toma de decisión muchas veces de la víctima tiene que ver con el después. Son mujeres que quedan en la calle con hijos que sostener, sin recurso económico, y esto es algo que va a facilitar en la toma de decisión de poder dejar al agresor y poder iniciar, por lo menos en primera instancia, una vida fuera de este calvario. ¿Te quedas un ratito más? Vamos a hacer una pausa porque, bueno, por supuesto, el tema daría para hablar muchísimo y seguramente vamos a hablar en otra oportunidad. Pero Vanessa está a cargo de un equipo de salud mental que está trabajando muy bien en la Secretaría de Salud de Vicente López. Y bueno, y justamente ahora en octubre, ¿sí? Falta poquito nada más, se va a generar en todo el mundo el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces vamos a aprovechar un ratito que tenemos una especialista que trabaja con un muy buen equipo para sacarle algunas respuestas de lo que nos pasa a los argentinos y la salud mental, ¿no? Porque cada vez que se dan números, vaya la paradoja, son muy locos. Dale, corte. Cloacas, sí al 100% de agua potable,
y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Vivamos mejor con el Hospital Jusey y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras, así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López.